Hay días en los que todo parece normal. El mundo sigue su curso con la misma cadencia de siempre, los autos pasan por la calle, las voces se mezclan en conversaciones ajenas, los relojes marcan la hora con precisión. Las personas hablan, ríen, se saludan, hacen planes. Las cosas suceden como deberían suceder, con esa lógica que sostiene la rutina. Y yo, también estoy ahí. Camino, respondo, participo. Pero no del todo. Es difícil de explicar, porque desde afuera todo parece idéntico a cualquier otro día. No es tristeza, tampoco vacío. Es algo más sutil, más extraño, una distancia. Como si hubiera una pequeña separación entre lo que está pasando y lo que estoy sintiendo. Escucho a alguien hablar, pero las palabras llegan como si estuvieran lejos, como si atravesaran un filtro invisible que las vuelve difusas. Camino por lugares conocidos, calles que he recorrido cientos de veces, pero no se sienten familiares. Miro mis manos y, por un momento, se sienten extrañas, como si no fueran completamente mías. Al principio pensé que era cansancio. O distracción. Tal vez el resultado de noches mal dormidas o de pensamientos acumulados. Pero con el tiempo entendí que era algo más. Era como si mi mente se desconectara un poco de la realidad. No completamente, lo suficiente para seguir funcionando, pero no lo suficiente para sentirlo real. Y eso es lo inquietante. Porque nadie lo nota. Desde afuera, todo parece normal. Mi voz suena igual, mis gestos son los mismos, mis respuestas tienen sentido. Pero por dentro, todo se siente diferente. Hubo un momento en el que me asusté. No porque estuviera pasando algo grave, sino porque no sabía qué estaba pasando. ¿Cómo explicas algo así? ¿Cómo le dices a alguien que te sientes presente, pero no completamente aquí? Ahí entendí algo importante, la mente a veces se protege. Cuando hay demasiado que procesar, demasiadas emociones, demasiado ruido interno, puede crear distancia. Como una forma de descanso. No es que te vayas, es que te alejas un poco. Y entender eso cambió algo. No hizo que desapareciera de inmediato, pero dejó de sentirse como algo incontrolable. Ahora, cuando pasa, no lucho contra ello. Solo lo reconozco. Respiro. Y poco a poco, regreso. Porque entendí algo, no estoy perdido. Solo estoy atravesando un momento en el que mi mente necesita espacio. Con el tiempo, empecé a observar esa distancia con más calma. Descubrí que no era un vacío absoluto, sino una especie de velo que se interponía entre yo y el mundo. Ese velo me hacía sentir como espectador de mi propia vida, como si estuviera sentado en una sala oscura viendo una película en la que yo mismo era el protagonista. Los sonidos llegaban amortiguados, las imágenes parecían más planas, los gestos de los demás se volvían más mecánicos. Y sin embargo, todo seguía funcionando. Podía responder, podía actuar, podía cumplir con lo que se esperaba de mí. Pero dentro de mí, la sensación era distinta, como si la realidad estuviera un poco más lejos de lo habitual. Me di cuenta de que esa distancia aparecía en momentos específicos. A veces después de una conversación intensa, otras veces en medio de la rutina. No era predecible, pero siempre tenía el mismo efecto, me colocaba en un lugar intermedio, entre estar y no estar. Al principio intentaba luchar contra ello. Me obligaba a concentrarme, a repetir mentalmente lo que estaba ocurriendo, a buscar pruebas de que todo era real. Pero esa lucha solo aumentaba la sensación de extrañeza. Era como intentar atrapar humo con las manos, cuanto más lo intentaba, más se escapaba. Con el tiempo aprendí a reconocerlo sin resistencia. A aceptarlo como parte de mí. Descubrí que esa distancia no era un enemigo, sino una señal. Una forma en la que mi mente me decía que necesitaba un respiro, que había demasiado acumulado, demasiado ruido, demasiadas emociones sin procesar. Y entonces empecé a cambiar la manera en que lo vivía. En lugar de asustarme, lo observaba. En lugar de luchar, respiraba.
En lugar de sentirme perdido, me recordaba que era solo un momento. Esa aceptación no lo hizo desaparecer por completo, pero sí lo volvió más llevadero. Ya no era un misterio aterrador, sino una experiencia que podía reconocer y atravesar. Me descubrí prestando atención a los detalles más pequeños. El sonido del agua al caer en el fregadero, el olor del pan recién tostado, la textura de la madera bajo mis dedos. Esos detalles se convirtieron en anclas, en recordatorios de que la realidad seguía ahí, aunque yo la percibiera con cierta distancia. A veces, esa distancia me hacía sentir como si estuviera flotando. No en el sentido físico, sino en el emocional. Como si mis pensamientos se movieran en un espacio distinto al de mis acciones. Podía estar sentado en una mesa, rodeado de gente, y sentir que mi mente estaba unos pasos más atrás, observando todo desde lejos. Esa sensación de flotación era inquietante, pero también reveladora. Me mostraba que la mente tiene formas de protegerse que no siempre comprendemos. Que puede crear un espacio intermedio para evitar el peso de lo que resulta demasiado intenso. Con el tiempo, aprendí a convivir con esa experiencia. A no verla como un fallo, sino como una respuesta. Y en esa convivencia encontré una nueva manera de entenderme. Con el tiempo, esa distancia dejó de ser un misterio pasajero y se convirtió en una presencia constante, como una sombra que me acompaña incluso en los momentos más simples. No siempre está ahí con la misma intensidad, pero nunca desaparece del todo. A veces se manifiesta como un ligero velo, apenas perceptible, y otras veces como un muro invisible que me separa de todo lo que ocurre alrededor. Lo curioso es que nadie lo nota. Desde afuera, sigo siendo el mismo, hablo, respondo, sonrío, cumplo con lo que se espera de mí. Pero dentro de mí, la experiencia es distinta. Es como si viviera en dos planos al mismo tiempo, uno en el que todo ocurre con normalidad, y otro en el que cada gesto, cada palabra, cada sensación se siente distante, como si no me perteneciera del todo. Recuerdo una tarde en la que estaba sentado en un café. El lugar estaba lleno de gente, las conversaciones se mezclaban en un murmullo constante, las tazas chocaban suavemente contra los platos. Todo parecía normal. Pero yo me sentía como un espectador. Observaba a las personas moverse, reír, hablar, y aunque estaba allí, no sentía que formara parte de esa escena. Era como si estuviera viendo una película en la que yo mismo aparecía, pero sin poder tocar nada, sin poder sentirlo de verdad. Esa sensación me acompañó en muchos otros momentos. Caminaba por calles conocidas y, de pronto, las fachadas me parecían extrañas, como si nunca las hubiera visto antes. Entraba en mi propia casa y me detenía frente a los objetos, preguntándome si realmente eran míos. Incluso mi reflejo en el espejo se volvía ajeno, veía mi rostro, mis gestos, pero no lograba reconocerlos como propios. Al principio, esa desconexión me llenaba de miedo. Pensaba que algo estaba mal, que había perdido el control de mi mente. Pero poco a poco entendí que no era un fallo, sino una forma de protección. La mente, cuando se siente sobrecargada, crea distancia. No se apaga, no desaparece, simplemente se aleja un poco para descansar. Ese descubrimiento cambió mi manera de vivirlo. Ya no lo veía como una amenaza, sino como una señal. Una advertencia silenciosa de que necesitaba detenerme, respirar, darme espacio. Y en esa aceptación encontré una nueva forma de relacionarme con la realidad. No significa que la sensación haya desaparecido. Todavía hay días en los que todo se siente extraño, en los que las palabras llegan como si estuvieran lejos, en los que mis manos parecen no ser completamente mías. Pero ahora sé que no estoy perdido. Sé que es solo un momento, una pausa que mi mente necesita para recuperarse. Aprendí a reconocer los patrones. A veces aparece después de una discusión, otras veces en medio de la rutina, cuando el cansancio se acumula. Y cuando llega, ya no lucho contra ello. Me detengo, respiro, observo. Me recuerdo que es parte de mí, que no me define, que no me controla.
En esos momentos, me aferro a lo cotidiano. Al olor del café recién hecho, al sonido del viento golpeando las ventanas, a la textura de un libro entre mis manos. Esos detalles me devuelven poco a poco a la realidad, me recuerdan que sigo aquí, aunque a veces me sienta lejos. Con el tiempo, esa distancia se volvió una especie de maestro silencioso. Me enseñó a valorar lo pequeño, a prestar atención a lo que normalmente pasa desapercibido. Me mostró que la realidad no siempre se siente sólida, pero que incluso en su fragilidad hay belleza. Hoy, cuando la desconexión aparece, ya no me asusto. La reconozco, la acepto, la dejo estar. Sé que pasará, que poco a poco regresaré. Y en ese regreso encuentro una calma distinta, una forma de estar presente que no conocía antes. Porque entendí algo, no estoy perdido. Solo estoy atravesando un momento en el que mi mente necesita espacio. Y ese espacio, aunque a veces me aleje de lo que ocurre, también me da la oportunidad de mirar la vida desde otro ángulo, de descubrir que incluso en la distancia hay una forma de estar. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.